Bienvenidos a Descubre la Historia. En este viaje, descubriremos los secretos más oscuros y sorprendentes de las civilizaciones antiguas en un episodio titulado Repugnantes aportes de las civilizaciones antiguas. Prepárate para una odisea histórica que te hará cuestionar lo que creías saber. No te pierdas este recorrido por los aspectos más oscuros de nuestros antepasados y descubre la razón por la cual comían y comercializaban polvo de momia egipcia. Mesopotamia, prácticas curiosas y tabúes. Adentrémonos en las misteriosas tierras de Mesopotamia, cuna de civilizaciones, donde descubriremos prácticas que desafían nuestras normas contemporáneas. Adivinación hepática. La adivinación hepática era una práctica común en la que los sacerdotes observaban los hígados de los animales sacrificados para predecir eventos futuros o diagnosticar enfermedades. Las características del hígado se interpretaban en relación con los dioses y las decisiones médicas y rituales se basaban en estas observaciones. Encantamientos y conjuros. La medicina mesopotámica a menudo involucraba el uso de encantamientos y conjuros para alejar a los espíritus malignos que se creía que causaban enfermedades. Los sacerdotes y curanderos recitaban fórmulas mágicas mientras realizaban rituales para asegurar la curación. Sacrificios y ofrendas. Para ganarse el favor de los dioses y buscar la curación, se realizaban sacrificios de animales o incluso de personas en casos extremos. Estos sacrificios tenían la intención de apaciguar a los dioses y garantizar su intervención divina para la curación. Esto podemos verlo en las escrituras de la Biblia católica en Génesis 22:2, cuando Yahvé le dijo a Abraham que debería entregar en sacrificio a su hijo más querido, Isaac, para demostrar su fidelidad al Señor. Es así como Abraham cogió leña, fuego, un cuchillo y llevó su hijo al sacrificio en el altar. Cuando éste se disponía a sacrificarlo, un ángel del Señor le avisa para que se detenga, porque el Señor ya ha comprobado su fidelidad y obediencia. Sorprendente, ¿verdad? Instrumentos médicos primitivos. Los instrumentos médicos utilizados en Mesopotamia eran primitivos y reflejaban una comprensión limitada de la anatomía. Las prácticas como la trepanación, perforación del cráneo, se realizaron con herramientas rudimentarias, posiblemente en un intento de liberar espíritus malignos o aliviar la presión cerebral. Rituales funerarios que desafían la muerte. En la antigua Mesopotamia, los rituales funerarios desafiaban la muerte de manera única, reflejando las creencias culturales y espirituales de la época. Algunos elementos destacados incluyen prácticas de necromancia. Algunos rituales funerarios involucraban prácticas de necromancia, la invocación de espíritus de los muertos. Los sacerdotes o chamanes realizaban ceremonias para comunicarse con los fallecidos, buscando orientación o protección. Sacrificios funerarios. En ciertos casos, se realizaban sacrificios humanos o de animales durante los rituales funerarios para acompañar al difunto en el más allá o apaciguar a los dioses asociados con la muerte. Estos actos tenían la intención de asegurar un paso seguro al otro lado y ganarse el favor de las divinidades relacionadas con el inframundo. Egipto, misterios de la momificación. Dejemos que el viento del Nilo nos guíe mientras exploramos los misteriosos rituales de momificación que definieron la antigua civilización egipcia. Arte de la momificación. Los misterios de la momificación en el antiguo Egipto revelan una práctica ritual y técnica que desafía la decadencia del cuerpo y busca asegurar la vida eterna en el más allá. Aquí se exploran algunos aspectos clave de este fascinante proceso. Creencias en la vida después de la muerte. La momificación en Egipto estaba profundamente arraigada en la creencia en la vida después de la muerte. Los antiguos egipcios creían en la existencia de un alma, Ka, que sobrevivía después de la muerte y requería del cuerpo momificado para su supervivencia en el más allá. Rituales y preparación del cuerpo. El proceso de momificación era un ritual complejo que involucraba varios pasos. Inicialmente, los sacerdotes realizaban rituales religiosos para purificar el cuerpo.
Luego, los embalsamadores retiraban los órganos internos, que se preservaban por separado en vasijas llamadas vasos canopos. El cuerpo se limpiaba y se cubría con atrón, una mezcla de sales, para deshidratarlo. Envoltura con lino y amuletos. Después de la deshidratación, el cuerpo se envolvía meticulosamente en vendas de lino. Durante este proceso, se colocaban amuletos específicos entre las capas de vendas. Estos amuletos tenían la intención de proporcionar protección mágica en el viaje al más allá y asegurar la seguridad del difunto. Ceremonias religiosas e invocaciones. A lo largo del proceso de momificación, se llevaban a cabo ceremonias religiosas y se recitaban invocaciones para asegurar la bendición de los dioses en la preservación del difunto. Los sacerdotes desempeñaban un papel crucial en estas ceremonias, actuando como intermediarios entre los vivos y los dioses del más allá. El papel de los escarabajos y textos funerarios. Los escarabajos sagrados, como el escarabajo pelotero, se colocaban en el pecho del difunto. Se creía que estos escarabajos simbolizaban la regeneración y la resurrección. Además, se depositaban textos funerarios, como el libro de los muertos, junto al difunto para proporcionar instrucciones y hechizos necesarios para el viaje al más allá. La momificación en Egipto no solo era un proceso físico, sino también un ritual sagrado destinado a asegurar la vida eterna del difunto. Estos misterios revelan la profunda conexión entre las creencias religiosas, la magia y la ciencia práctica en la antigua civilización egipcia. Grecia, curiosidades en la antigua medicina. Viajemos a la antigua Grecia, donde la medicina se mezclaba con el misterio y la filosofía, revelando prácticas que desafían nuestras concepciones modernas. Templos de Asclepio. En Grecia, los templos de Asclepio, dios de la medicina, eran lugares de curación y rituales. En estos lugares sagrados se practicaba desde sueños curativos hasta ofrendas votivas que buscaban la intervención divina para la salud. Prácticas médicas y métodos que hoy podríamos considerar extraños o repugnantes. Algunos aspectos notables incluyen: sueños curativos. Una práctica distintiva en los templos de Asclepio involucraba la incubación de sueños. Los enfermos pasaban la noche en el templo esperando recibir mensajes curativos en sus sueños, interpretados por sacerdotes. Estos sueños se consideraban mensajes divinos que ofrecían orientación para la curación. Ofrendas votivas. Los devotos hacían ofrendas votivas en los templos, a menudo representando partes del cuerpo afectadas por la enfermedad o lesiones. Estas ofrendas incluían modelos en miniatura de las partes del cuerpo que requerían curación. Algunas ofrendas podían ser representaciones bastante realistas y detalladas, lo que podría resultar visualmente impactante. Limpieza ritual. Antes de recibir tratamiento, los pacientes a menudo participaban en rituales de purificación que podían incluir baños ceremoniales y limpieza física. La limpieza ritual era parte integral del proceso de preparación para la intervención divina y la curación. Uso de serpientes. Las serpientes eran consideradas sagradas en la mitología asociada con Asclepio. En algunos casos, las serpientes se dejaban vagar libremente en los templos y se creía que su presencia tenía propiedades curativas. Los enfermos a menudo buscaban la interacción con estas criaturas, creyendo que su toque podía traer curación. Es importante destacar que las prácticas en los templos de Asclepio eran parte de un contexto cultural y religioso específico de la antigua Grecia. Lo que hoy podría parecer repugnante se basa en las percepciones y creencias de la época, donde lo divino y lo terrenal se entrelazaban en los esfuerzos por alcanzar la curación. Hipócrates y la medicina humoral. Hipócrates, a menudo llamado el padre de la medicina, introdujo la teoría de los humores. Analizaremos, como esta teoría, que postulaba que la salud estaba relacionada con el equilibrio de 4 fluidos corporales, influía en los tratamientos y diagnósticos de la época. Estos humores eran la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Cada uno de estos humores estaba asociado con una combinación específica de cualidades como calor, frío, humedad y sequedad. La repugnancia en la medicina humoral de Hipócrates podría surgir de varias prácticas y conceptos que hoy nos resultan extraños. Sangrías. Para equilibrar los humores, los médicos hipocráticos a menudo practicaban la sangría, que implicaba la extracción de sangre del paciente.
Esta práctica se basaba en la creencia de que una sobreabundancia o desequilibrio de sangre podía causar enfermedades. Para esta práctica se valían del uso de sanguijuelas y ventosas. Las sanguijuelas se aplicaban a áreas específicas del cuerpo para extraer sangre, mientras que las ventosas se usaban para succionar fluidos. Estos métodos, aunque basados en la teoría humoral, hoy se considerarían procedimientos médicos repugnantes. Purgantes y vómitos. Otros métodos para equilibrar los humores incluían el uso de purgantes para limpiar el sistema digestivo y provocar vómitos. Estos tratamientos buscaban eliminar los excesos de humores considerados perjudiciales. Limpieza intestinal y enemas. Para equilibrar los humores, los griegos a menudo recurrían a la limpieza intestinal y el uso de enemas, procedimiento que buscaban purgar el cuerpo de humores considerados perjudiciales. La repugnancia aquí proviene de la naturaleza invasiva de estos procedimientos. Relación con la necromancia. La medicina humoral también estaba vinculada con la observación de cadáveres para comprender la anatomía y la enfermedad. Aunque esto tenía una base científica, podría considerarse repugnante desde una perspectiva moderna. La medicina humoral, aunque representó un avance en la comprensión de la salud en la antigüedad, estaba arraigada en conceptos que hoy en día nos resultan obsoletos y en algunos casos, repulsivos. La repugnancia surge tanto de las prácticas médicas específicas como de la filosofía subyacente que guiaba estas intervenciones. China, tradiciones curiosas en la antigüedad con prácticas repugnantes. Adentrémonos en la antigua China, donde las tradiciones y prácticas curativas ofrecen una mezcla intrigante de sabiduría y elementos que podríamos considerar repugnantes desde nuestra perspectiva contemporánea. Medicina de excrementos animales. En algunas tradiciones médicas chinas antiguas, especialmente en la medicina tradicional china, se utilizaban excrementos de animales, como heces de murciélago, en ciertas preparaciones medicinales. Aunque estas prácticas tenían fundamentos en la creencia de que ciertos componentes tenían propiedades curativas, hoy podrían ser consideradas repugnantes. Sopa de nido de golondrina. La sopa de nido de golondrina era considerada un manjar en la antigua China. Los nidos, construidos por golondrinas utilizando su saliva, se recolectaban y se utilizaban para preparar una sopa nutritiva. Aunque apreciada por su supuesto valor nutricional, la idea de consumir saliva de golondrina puede resultar inusual y repugnante hoy en día. Huevos centenarios. Los huevos centenarios son huevos de pato o pollo que se han almacenado durante semanas o meses, hasta que la yema se vuelve verde y la clara adquiere una textura gelatinosa. Aunque apreciados en la cocina china, estos huevos fermentados podrían ser considerados repugnantes por aquellos no acostumbrados a su fuerte olor y sabor distintivo. Serpientes y escorpiones. En algunas regiones de China, especialmente en la medicina tradicional china, se cree que consumir serpientes y escorpiones proporciona beneficios para la salud. Estos animales a menudo se preparan en platos como sopa o licor, pero la idea de comer criaturas venenosas podría resultar repugnante para quienes no están familiarizados con estas prácticas. Al explorar las tradiciones medicinales de la antigua China, nos enfrentamos a prácticas que reflejan una comprensión única de la salud, pero que también desafían nuestras nociones modernas de la medicina. Estos métodos, aunque pueden parecer repugnantes desde nuestra perspectiva actual, ofrecen una visión fascinante de la riqueza y diversidad de las prácticas curativas en la antigua China. Si te ha sorprendido las peculiaridades alimenticias de la China antigua, prepárate para el consumo de polvo de momia en la antigua Roma. Roma, prácticas repugnantes. Es importante señalar que el concepto del vomitorium como una sala destinada a inducir el vómito después de las comidas es en gran medida un mito y una malinterpretación histórica. La idea de que los romanos deliberadamente se provocaban el vómito para continuar comiendo en exceso es más una leyenda que una realidad basada en evidencias históricas. En realidad, el vomitorium era una característica arquitectónica en los anfiteatros y grandes edificios públicos romanos. Era una serie de pasillos o pasajes que permitían que grandes multitudes de personas ingresaran o salieran rápidamente de los lugares sin obstrucciones. La palabra vomitorium proviene del verbo latino vomere, que significa arrojar o expulsar. Se utilizaba
para describir la función práctica de estas entradas y salidas en eventos con grandes audiencias. Prácticas repugnantes en la medicina. Uso de orina como medicamento. En la Roma antigua, la orina era un recurso médico. Se creía que la orina fresca o incluso envejecida tenía propiedades terapéuticas. Algunos médicos romanos recomendaban el consumo de orina para diversos problemas de salud. Esta práctica, aunque fundamentada en las creencias de la época, resultaría repugnante para muchos hoy en día. Hemos llegado a la ingesta de polvo de momias, manténlo en tu mente. Delicioso, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Veremos qué nos cuenta la historia. En busca de remedios, algunos romanos recurrieron a la ingestión de polvo de momias. Este polvo se obtenía de momias egipcias y se creía que tenía propiedades medicinales. La idea de consumir restos humanos para la curación resulta repugnante desde la perspectiva contemporánea. Contexto histórico. Durante el periodo del Imperio Romano, especialmente en la época de la dinastía Ptolomeica en Egipto, se exportaban momias y productos derivados de ellas hacia Roma. Este comercio incluía no solo la exhibición de momias, sino también la venta de polvo de momia como un producto con supuestas propiedades medicinales y mágicas. Creencias en las propiedades curativas. Se creía que el polvo de momia tenía propiedades curativas y protectoras. Se asociaba con la idea de que al consumir o aplicar este polvo, se podía obtener la fuerza vital y el conocimiento acumulado de la persona a la que pertenecía la momia. También se pensaba que tenía propiedades mágicas que podían proteger contra enfermedades y males. Uso en remedios y elixires. El polvo de momia se incorporaba a remedios y elixires que se ofrecían como tratamientos para diversas dolencias. Se creía que estas preparaciones podían fortalecer el cuerpo, mejorar la salud y, en algunos casos, proporcionar una especie de elixir de la inmortalidad. Hemos descubierto prácticas muy particulares a la luz de nuestra actualidad. ¿Crees que han sobrevivido algunas de estas prácticas algo repugnantes? Se me ocurre la orinoterapia, limpieza y baños espirituales con plantas, la ingesta de plantas ancestrales de la medicina tradicional de pueblos indígenas como la ayahuasca o el peyote, y hasta prácticas estéticas como la aplicación de plasma rico en plaquetas. ¿Cuáles se te ocurren a ti? Déjalo en los comentarios. ¿Sabías que las civilizaciones antiguas no solo nos dejaron grandes avances, sino también prácticas absolutamente repugnantes? Desde comer polvo de momia en Egipto hasta los más asombrosos rituales de los gladiadores romanos. En nuestro próximo video, te sumergirás en las curiosidades más chocantes de los gladiadores de la antigua Roma, donde el sudor se convertía en perfume y los combates eran mucho más que simples batallas. Prepárate para descubrir los secretos más insólitos y perturbadores de los gladiadores que te harán ver la historia como nunca antes. No te lo puedes perder. Y recuerda, nadie es bueno, nadie es malo. Todos simplemente somos.